Más información, hay un dato preocupante que reveló una nueva encuesta, COVID y refuerzo vencido. Un estudio arrojó un dato epidemiológico preocupante, aunque se perciba como extemporáneo en una Argentina en la que solo se habla de economía y no de COVID. Más del 75% de argentinos de más de 40 años hace 6 meses o más que no se aplican una nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Al respecto, vamos a dialogar con la doctora Ana Ceballos, pediatra especialista en vacunación, infectóloga e investigadora. Doctora Ana, muy buen día. Carolina le saluda. Hola Carolina, buenos días, mucho gusto, gracias por llamar. Bueno, hay un dato preocupante, sí, doctora, el tema del refuerzo vencido, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad, Carolina, si miramos las coberturas de vacunación, son un poquito de dolor de cabeza todas, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar ahora de COVID. Claro. Es como que todos estábamos asustados, ¿cierto?, con COVID, y es como que el COVID desapareció. No es así. No sabemos, pero cuando uno mira en otros lugares del mundo, vuelve a haber circulación y todo lo demás. El gran interrogante que uno tiene de pronto es si se nos va a quedar COVID como la gripe, ¿no? Claro. ¿Cierto? Una serie de cosas. Entonces, mientras tanto, hay que tener en cuenta de completar, o sea, poner la dosis de refuerzo de las personas que lo hayan completado. Y acuérdense que siempre nosotros hemos dividido más o menos en 3 grupos, ¿cierto? Los de alto riesgo, o sea, los que tienen inmunocompromiso, los que son mayores de 50 años, después, los que tienen otro tipo de comorbilidades, como por ejemplo una enfermedad crónica, una obesidad, el equipo de salud, por ejemplo, también cierto que tienen riesgo, pero no es tan alto como hablábamos en los mayores y los inmunocomprometidos. Y después está otro grupo que, bueno, que tiene, por supuesto, menor riesgo, de bajo riesgo, que son los más jóvenes, los menores de 50 años sin comorbilidades. Pero, ¿qué mensaje tenemos que transmitir nosotros? Primero, hay que tener el esquema primario completar el esquema primario de vacunación, ¿cierto? Sí. Bueno, si lo completaron, hay que acordarse que a los 6 meses tenemos que aplicarnos la dosis de refuerzo. Tomemos esos 3 grupos que yo le explicaba, tomemos primero los de alto riesgo. Esto es fundamental, no pueden olvidarse, esquema primario completo y la dosis de refuerzo a los 6 meses de la última dosis aplicada, ¿cierto? Independiente de si ya había recibido algún otro refuerzo. Los otros, los intermedios, digamos, ¿cierto? Los que tienen, por ejemplo, la obesidad, enfermedades crónicas, o sea, intermedios en cuanto a la severidad que puede tener la patología, ¿cierto? Sí. Riesgo intermedio sería de tener la patología severa. Acá sí hubo un cambio, que es lo que se resolvió en una de las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se hace el refuerzo a los 6 meses después de la última dosis aplicada, como decíamos, después del esquema primario, ¿cierto? Pero hoy, ustedes saben que esto es dinámico, a lo mejor en julio decimos otra cosa, pero hoy se hace el refuerzo anual. ¿Va quedando claro? Sí, sí. Los de grupos de riesgo a los 6 meses, estos intermedios hacen a los 6 meses después del esquema primario y queda anual. Y los de bajo riesgo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí. Los que menos de 50 años, los que no tienen comorbilidades, todo lo demás, se le hace la vacunación de refuerzo en el momento que concurran al vacunatorio, y hoy se recomienda refuerzo anual. Por eso les decía, muy semejante a lo que tenemos con la gripe, ¿no? Que recomendamos vacunar todos los años. Eso es lo que tenemos hoy, de acuerdo a la epidemiología, a lo que están haciendo en otros países, pero el refuerzo es a los 6 meses y después seguir anual en estos dos grupos de mucho menor riesgo. Pero en el Doctora, grupo de mayor riesgo sigue siendo los 6 meses. Sí. Hay un dato que dice que el 53,2% no está dispuesto a darse una nueva dosis. Sí.
¿Cuál sería el Sí, lo mensaje? sabemos. Bueno, el mensaje es que yo creo que es como para todas las vacunas, ¿cierto? El que nos vacunemos, el tener unas coberturas del 80 o más por ciento, lo diría por supuesto más del 90%, no solo nos protege individualmente, sino que protege a la comunidad. Entonces el mensaje para esas personas es que no solo se están protegiendo a sí mismos y su núcleo familiar, sino o sea, los convivientes, los amigos, todo, sino que está haciendo una protección indirecta en la comunidad, porque mientras más amplia sea la barrera que le ponemos a este virus, el COVID, menos casos vamos a tener, por supuesto, que es lo que pedimos siempre, por ejemplo, con gripe. Claro. Muchos vacunados, más barrera para el virus de influenza, ¿sí? Hay un No sé estudio... si queda claro cuál es la importancia. Sí, ¿hay algún estudio que establezca cuál es la cantidad de casos aproximados en el país en este momento? No me ha llegado el último informe epidemiológico. Por supuesto que ha caído mucho. Es cierto, ha caído muchísimo. Además, a ver, es una época que se hace más actividad al aire libre, una serie de cosas. O sea, no le puedo dar una fecha, una fecha, no, Una cifra. Una cifra concreta, porque honestamente no la tengo. Sigue habiendo, el otro día comentábamos en un grupo que todavía aparecen algunos casos con patología pulmonar severa, no es lo que nos pasó antes, ¿no? Indudablemente. Pero eso ayudó mucho cuando ustedes se acuerdan cómo se vacunaba al comienzo. Claro. O sea, al comienzo tuvimos buenas coberturas de vacunación. Entonces yo creo que el mensaje que uno tiene que darle es que hasta hoy no ha desaparecido. No sabemos qué va a pasar en el 24 cuando empiece como le está pasando en algunos lugares del hemisferio norte, que junto con la gripe apareció de nuevo el COVID, ellos que están en época de invierno, ¿cierto? Sí. Entonces hay que hacerse el refuerzo y recordar esto, que son las últimas recomendaciones de la Comisión Nacional de Vacunación, es que seguir haciendo refuerzo anual. A veces, cuando uno habla de vacunas, es dinámico, ¿cierto? Porque de pronto, si la epidemiología cambia, uno puede también cambiar en cuanto al número de dosis, una serie de cosas. Pero hoy, la última recomendación es esa. Bien. En épocas de pandemia, teníamos más específico dónde se podía vacunar. En este momento, si alguien quiere realizarse esa nueva dosis, ¿a dónde se tiene que dirigir? Sí. Y bueno, por ejemplo, un muy buen lugar para vacunarse es el San Roque Viejo, donde está el vacunatorio en la calle Rosario de Santa Fe. Bien, eso es zona de Córdoba. En cualquier lugar del país se debería acercar algún vacunacuato. Es a los vacunatorios públicos, por supuesto, ¿cierto? Por ejemplo, el hospital pediátrico que tiene vacunatorio, o sea, las instituciones públicas que tienen vacunatorio, o ustedes saben que en muchas provincias, el departamento de vacunación tiene su centro de vacunación, como ocurre acá con el San Roque Viejo. Entonces tienen que arrimarse ahí a vacunarse. Tiene que acercarse. ¿Sí? Con respecto a los test, que antes también teníamos varios lugares donde realizar test. No, ahora está muy... Yo sinceramente hoy no sé dónde lo están haciendo, en la parte pública. Claro. En la parte pública sí, hacia se va a alguno de los dos hospitales de referencia grandes, hacia el Rawson o el de niño en el caso de pediatría. Pero lo demás es en la parte privada. Claro, antes teníamos muchos centros. Ahora se han circunscrito a la parte pública esto. En los otros lugares hay que pagarlo. Claro. Y con pedido del médico, digamos. Antes es como que uno iba directamente, justamente aquí en Córdoba teníamos el registro 24 horas, pero bueno. Exactamente, pero bueno, era a demanda de acuerdo a la clínica que presentaba la persona. ¿Y los test que se venden en farmacia o que se vendían? Yo no sé si lo siguen vendiendo, es un dato que no se lo puedo dar, pero no eran malos, no eran malos. La verdad que no sé si se siguen vendiendo, ni sé el costo que pueden tener. Claro. Bueno, doctora Ana, le agradecemos esta comunicación y bueno, un poquito echar luz a esta consulta. Sí, pero una palabrita más. Sí, cómo no. Recuerden, enfocado a pediatría, ¿cierto? Recuerden que
no tenemos buenas coberturas de vacunación en pediatría. Así que les pedimos a todos los papás que miren el carnet de sus niños y las vacunas que les falten, los lleven a vacunar. Está, por ejemplo, el pediátrico, que es un excelente lugar para llevar a los niños a vacunarse. Está el neonatal, está lo que les decía el San Roque Viejo, porque estamos muy preocupados con la caída de vacunación en pediatría. Sobre todo en las vacunas que están dentro del calendario, ¿no? La de calendario, no es la de calendario, Claro. la de calendario. Entonces, Importante. tenemos una vacuna en la heladera y tiene que ir al brazo del niño, indudablemente. No sirve de nada Sí. en la heladera. Exactamente. Doctora Ana Perfecto. Ceballos, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Fue la palabra de la doctora Ana Ceballos, quien es pediatra especialista en vacunación, infectóloga e investigadora sobre